Tengan muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio a la sesión correspondiente a esta tarde. No sin antes abrir un espacio para ver si ustedes tienen alguna pregunta relacionada con pues lo que han podido leer hasta este momento, especialmente las sentencias últimas que compartí con ustedes. En el caso, repito, de que tuvieran alguna duda o alguna inquietud, la pueden perfectamente formular. Bien, habiéndoseles dado esa oportunidad y siendo que no han manifestado tener alguna inquietud, vamos a iniciar entonces con la sesión y, como les dije, hay una serie de resoluciones que sería muy útil que ustedes las pudieran estudiar, porque en ellas se puede ver y aprender en relación con la audiencia preparatoria. Entonces se las voy a mostrar aquí en pantalla. Aquí las pueden ver, yo las tengo todas juntas y a través de marcadores yo puedo llegar, digamos, aquí en la parte de la izquierda. Aquí tengo yo los marcadores, los cuales me permiten, digamos, consultar cualquiera de ellas en cualquier momento. Tengo la que se denominó Sala 1, que es la 126 CAC 2018, la que se denominó Sala 2, que es la 434 CM 19, la Sala 3, la 18 CQCM, la Sala 4, la 1 CM 1307 y la Sala 5. Eso es porque con el grupo de compañeros de ustedes tuvimos oportunidad de distribuirnos en salas y asigné una resolución a cada sala para que la pudieran estudiar y después hacer algunos comentarios. Pero vamos a cambiar un poco la metodología con ustedes y vamos a concentrarnos en solamente una de estas resoluciones, que es la última y es la que se tiene como referencia la 132 2018 PCD APEL. Esta resolución fue dictada por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, que está situada en Santa Tecla, y fue el 23 de enero del año 2019. Voy a cambiarme de aplicación y se los voy a mostrar, digamos, tal vez con un tipo de letra un poquito más grande. Miren, y como les repito, cada vez que ustedes tengan alguna inquietud, algo que a lo mejor no les ha quedado muy claro, algo respecto de lo cual quieran saber un poco más, entonces lo pueden plantear. Como les repito, pueden aperturar el micrófono directamente y decir: licenciado, tengo una duda o una pregunta, o pueden también levantar la famosa manito que aquí en Zoom le permite llamar la atención del host. Bien, como les decía, esta es una resolución de una Cámara de Segunda Instancia que está situada en Santa Tecla y parte de un recurso de apelación interpuesto por un abogado contra la improponibilidad de la demanda pronunciada por un tribunal de Chalatenango de primera instancia en un proceso declarativo común de deslinde necesario y reivindicatorio de dominio. Les explico. De repente nos encontramos con inmuebles que son colindantes, que están uno junto al otro, y se han de alguna manera removido
los cercos, los mojones, y un propietario considera y le atribuye al otro propietario del inmueble colindante que esta remoción ha sido intencional con el propósito de entrar en parte de su terreno. Entonces se puede practicar un deslinde y se puede hacer de dos formas. Un deslinde voluntario en donde los los colindantes, los propietarios de los dos terrenos en las partes en que se juntan y en que colindan, ¿no?, se pueden poner de acuerdo en que a partir de un análisis, un estudio, acompañado o no de un perito, aunque lo ideal es que sí, que haya un perito, se pueda determinar dónde es con certeza que tienen que colocarse los mojones. Es decir, desde dónde y hasta dónde debe llegar cada propiedad, a partir del estudio, repito, que se haga de sus antecedentes, y poder determinar, mira, mi terreno mide 40 metros, el tuyo, según la escritura, mide 35, pero resulta que aquí el tuyo es el que mide 40 y el mío 35, entonces hay un desajuste entre las escrituras y la realidad. Entonces necesitamos hacer los cercos un poco más para allá y tú tienes que entregarme esos 5 metros de los cuales tú tienes materialmente en tu poder, pero la escritura no dice eso. La escritura dice que solo te corresponden 35, pero tienes 40. Espero estarme explicando. Bueno, entonces, cuando los vecinos no están de acuerdo, entonces hay que provocar a través de una sentencia esta declaración, esta delimitación exacta de dónde es que deben colocarse los mojones, y otra vez acudiendo a un tribunal, porque como no hay acuerdo, entonces es un juez el que tiene que determinar a partir otra vez del estudio de los antecedentes y acompañado de un perito, dónde exactamente es que tienen que colocarse los linderos. Y si resulta que una de las propiedades está traslapada o está, digamos, tomando parte de la otra propiedad, entonces por eso es que aquí se pidió el reivindicatorio, es decir, una pretensión acumulada. Se pidió el deslinde necesario, que es el establecimiento de los linderos, los mojones, dónde es que debe llegar y terminar y comenzar las distintas propiedades que colindan entre sí, y de una vez se acumuló la pretensión reivindicatoria de dominio, para poder de alguna manera determinar que si hay esa intromisión de un terreno con relación al otro, que esa faja, esa parte o porción le sea restituida al dueño afectado por esa intromisión. Bien, eso fue lo que pasó entonces en este caso. Y vamos a ver, aquí se dice quiénes son los que intervinieron en primera instancia y también quienes han intervenido en la segunda instancia a través del recurso de apelación. Dice en la parte esta de la resolución impugnada que el apelante recurre de la improponibilidad de la demanda pronunciada durante la audiencia de tal fecha y hora, según acta de folio 131 a 133. Esa audiencia, por cierto, es la audiencia preparatoria, que es la que nos interesa y es la razón por la cual estamos analizando esta sentencia. Dice que en X fecha se presentó por parte de los abogados de la demandante demanda en el proceso ya dicho, deslinde necesario y reivindicación de dominio contra el demandado. Y en síntesis manifestaron que el demandado
había adquirido 2 porciones que carecían de antecedente registral y que por ende inició y feneció, es decir, logró completar diligencias de título supletorio respecto de las 2 porciones de terreno. Las diligencias de título supletorio son aquellas por las cuales, cuando un terreno no tiene antecedente registrado, y los hay, aunque parezca mentira, y a pesar de lo pequeño que resulta ser El Salvador, comparado con otros países, por supuesto, y a pesar de que si usted va por los distintos terrenos que hay en el país, difícilmente va a encontrar un terreno del que se pueda predicar que no es de nadie. Es decir, pues sí, sí estamos sobrepoblados, ¿no? Entonces, a pesar de eso, a nivel de registro, todavía existen muchos terrenos que no tienen un antecedente registral. Usted va al CNR, pide una ubicación catastral. Una ubicación catastral es como un croquis de ubicación en relación con ciertos mapas que el CNR tiene ahí en su departamento de catastro y Instituto Geográfico Nacional, ciertos mapas, y usted pues allí en la computadora ubica el inmueble de qué se trata, y entonces le dan por precio, le venden una ubicación catastral, y luego si usted la solicita, le venden también, porque ahí todo es vendido, ahí nada es gratis, ahí no es Will Salgado el jefe de ese departamento, nada es de choto. Entonces le venden una denominación catastral. La denominación catastral o ficha catastral, que se le llama también, es un documento fidedigno en el cual el CNR, el Centro Nacional de Registros, que es el encargado de de todo esto que tenga que ver con el catastro, con el registro, con las inscripciones, etc. Entonces él certifica, el CNR, que con relación a ese inmueble no hay propietario según registro. Es decir, carece de antecedente registrado. Eso, junto con la posesión que se haya ejercido sobre el inmueble, habilita al poseedor para que se pueda convertir en dueño según registro, a través de la figura del título supletorio de dominio. Ojo, ojo, esto no es lo mismo que cuando el inmueble sí tiene antecedente registral, sí tiene propietario según registro, pero la posesión que se ha ejercido sobre ese terreno sobrepasa los 30 años. Y en ese caso, el poseedor treintenario, o sea, el poseedor que tiene más de 30 años, y no necesariamente por sí, porque esa posesión la pudo haber adquirido de un antecesor. Ejemplo, yo puedo llegar donde una persona que tiene 28 años de poseer un inmueble, negociar con él la posesión, entrar yo en la posesión y solo me faltarían 2 años para llegar a los 30, porque a mis 2 años sumo los 28 de mi antecesor. Entonces, el poseedor, no importa si ha sido de manera autónoma o si la ha derivado de otro sumando la propia, perfectamente puede volverse dueño, pero ya no a través de un título supletorio. En ese caso tendría que demandar en un proceso de prescripción extintiva o adquisitiva, según desde donde lo veamos. Adquisitiva porque él estaría adquiriendo, pero al mismo tiempo es extintiva para el dueño según registro, quien, por no haber hecho uso de su derecho de dominio por más de 30 años, pues está, digamos, en una posibilidad muy fuerte de perder el dominio. Decir que lo gane el demandante mientras pruebe
que ha tenido más de 30 años de posesión sobre esa propiedad. Entonces, en el caso de las diligencias de título supletorio, repito, parten de que no hay un antecedente y por ende no hay nadie a quien demandar. Por eso son diligencias, no son demandas las que se presentan, porque en ese caso, al no haber antecedente registrado, lo cual se demuestra con la denominación catastral, perfectamente se puede titular supletoriamente. Incluso se puede hacer ante un juez o se puede hacer ante un notario. Y en el caso de los predios urbanos, se puede hacer ante el alcalde o también ante un notario. Entonces, tenemos que, en el caso concreto, esta persona a quien se demandó tituló 2 porciones. Y luego dice que la persona a quien se ha demandado se ha introducido sobre el segundo inmueble en un área de cierta capacidad, más de 1.250 metros cuadrados, sobre el rumbo poniente, el cual es propiedad de su representada. Entonces, aquí la denuncia o los hechos del caso son que según la demandante, al titular, el vecino se metió en 1.253 metros en lo de ella. Por eso, en su momento, promovió un proceso de nulidad parcial y cancelación parcial en contra del mismo demandado. Este es un proceso previo, anterior, y que mediante sentencia proveída por la Cámara, es decir, llegó a apelación, se declaró nulo el título supletorio tramitado por el demandado y se ordenó la cancelación parcial del asiento que se había hecho, y que no obstante el pronunciamiento de esa decisión de nulidad parcial del título, el demandado no ha accedido a reconocer la propiedad de su poderdante sobre dicho terreno, pretendiendo ejercer actos de dueño sobre el inmueble de su representada, lo cual es una violación al derecho de posesión. Fíjense qué interesante, al derecho de posesión. Aparentemente, la demandante, al igual que el demandado antes de titular, aparentemente la demandante tampoco tenía escritura registrada. Probablemente estos inmuebles forman parte de lo que en el CNR se conoce como zonas no catastradas, y en todo caso como zonas en donde pues no hay evidencia cierta de que existan escrituras registradas sobre esas propiedades. Créanme, se los decía al principio, aunque parezca mentira, todavía tenemos en El Salvador áreas donde los inmuebles no tienen antecedente registrado y las personas tienen necesidad, si quieren tener escritura para poder hacer valer su derecho de dominio, necesidad de seguir estas diligencias de titulación supletoria. Por ejemplo, busquen un diario oficial, vean los carteles que han sido publicados en él y se van a dar cuenta de muchos trámites ante notarios, ante jueces, ante alcaldes de titulación supletoria. Es decir, de títulos que la gente tiene necesidad de tramitar precisamente porque no tienen antecedente registrado, lo cual, repito, no basta con decirlo, hay que probarlo, y la prueba es la denominación catastral. Entonces, también se menciona, como parte de los hechos, actos de obstrucción y apropiación ilegítima que le ha impedido hacer uso efectivo. Se le imposibilita el uso, goce y disposición y la dificultad de realizar la titulación que le reconozca legítima e integralmente el derecho de propiedad. Entonces, expresamente se está diciendo que esta acción del demandado
le impide a la demandante titular. Actos que los considera abusivos y que le impide titular. Y por eso, esencialmente, pidió que mediante sentencia se declaren los linderos y medidas reales del inmueble propiedad de la demandante y los límites territoriales en relación con el inmueble del demandado, y que le sea restituida a la demandante la porción de terreno que ha sido apropiada indebidamente. Ese entonces es el cuadro fáctico. Esos son los hechos que motivaron la demanda y que han puesto, digamos, en acción, en movimiento al órgano jurisdiccional. La parte demandada, representada también por dos abogados, por medio de escrito contestaron la demanda en sentido negativo y expresaron que el objeto de litigio es un inmueble de la señora tal, y dan la ubicación originalmente, y que se dividió en 5 porciones iguales, que se hizo donación y que los donatarios fueron 5 aparentemente hijos de la señora, y que al demandado le correspondió una porción y a un hermano de él le correspondió otra porción y que no están inscritos. Es decir, esa donación que se hizo no está inscrita por no tener antecedente. Luego falleció el hermano del demandado y se presentó cierta señora como representante legal de los hijos y obtuvo la administración y representación definitiva de los bienes que dejó al morir el hermano del demandado. O sea, cuando murió el hermano del demandado, colindante del demandado, a quien la mamá les había hecho donación a cada uno de una porción o un lote, entonces por herencia eso pasó a los hijos del hermano del demandado, obviamente sobrinos de él. Luego que como no tenían antecedente registral, siguió la titulación y que en ningún momento se ha apropiado de una porción que no le corresponde, pues únicamente siguió y feneció las diligencias respecto de los inmuebles que adquirió por donación de la mamá y por venta del hermano, o de los... Sí, que su representado adquirió por venta realizada a su favor por el señor tal una porción segregada de la porción que le dieron al hermano y que luego le quedaron a los herederos del hermano. Bueno, aquí es donde, miren, paréntesis. Cuando uno estudia las distintas resoluciones judiciales en ese afán de aprender y de poder aplicar los conocimientos teóricos que aparecen en las leyes y en las mismas sentencias a casos puntuales, entonces uno tiene que hacer este tipo de esfuerzo, ¿no? De tratar de comprender los hechos que rodean al caso, incluso de tratar de replicarlos, tratar de entenderlos, explicarlos, encontrarles un sentido, encontrarle, digamos, dónde es que comienza, dónde termina, cómo continúa, etc. Entonces hay que hacer este tipo de análisis porque resultan indispensables para poder comprender incluso la decisión final que se pudo haber adoptado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un demandado a quien se le atribuye usurpar una parte del terreno de la vecina, pero que luego viene y dice, no, yo no he usurpado nada, yo recibí, al igual que mi hermano recibió de mi mamá por donación el terreno que yo tengo, y luego le compré una parte a mi hermano, y luego que él murió, pues los hijos se quedaron con la otra parte. Que la porción, vamos a ver, que la porción de terreno segregada en su momento fue debidamente identificada y delimitada por cercos.
que actualmente siguen allí. Es decir, el argumento de la defensa del demandado es: no es cierto que yo haya movido cercos. Desde que se hizo la compra, desde que se hizo la donación, los cercos han estado allí. Así que no es cierto que mi mandante, dicen los abogados del demandado, se haya introducido usurpando o invadiendo 1.253 metros. No es cierto tampoco que haya realizado acciones abusivas y de violencia. En ningún momento ha ingresado sin autorización al inmueble de la vecina, ni le ha expresado palabras ofensivas. Luego, este parece ser un pleito que viene de mucho tiempo atrás, 2003, cierta señora, como heredera del hermano del demandado, siguió acción penal por usurpación en relación al mismo inmueble. O sea, hay una historia aquí. Sin embargo, se emitió un sobreseimiento definitivo porque llegaron a un acuerdo conciliatorio durante la audiencia inicial en el proceso penal, en razón de la cual el demandado aquí devolvió 1.952 metros cuadrados mediante una donación, y que en dicha escritura se establece que la porción de terreno donada era parte de la porción segregada que su poderdante adquirió por venta. Miren, aquí se me hace que, para no verse en esa coyuntura de ser condenado penalmente, y a pesar de que él tenía escritura registrada, pero pues en un proceso penal muchas veces se toman algunas decisiones que son perjudiciales al patrimonio del acusado. Aquí vamos a hablar de un acusado, no de un demandado, como quien dice, para poder evitar un mal mayor, ¿no? Entonces llegaron a una negociación, y a pesar de que él tenía registrada una porción, bien, mire, le voy a hacer donación de una parte para que usted se quede contenta, y obviamente pues de esa manera se termina todo esto. Y así fue como se logró ese sobreseimiento definitivo en el orden penal. Luego, en el 2012, X señora interpuso otro deslinde, un deslinde anterior, debido a que, según la entonces demandante, se construyó cerco de alambre y que se introdujo por el resto, usurpando e invadiendo, esta vez 3.205. Pero en dicho proceso, los testigos declararon que el señor tal, que es el demandado, adquirió por compra que le hizo a su hermano. Durante la inspección, el perito efectuó la demarcación y constató que las medidas coinciden con los documentos que le fueron presentados y que los cercos no tienen indicios de remoción ni existen mayores discrepancias. En otras palabras, lo que están diciendo aquí los abogados del demandado es que esto ya se había conocido en el orden judicial, que ya había habido antes una demanda de deslinde, eso sí, por medio de otra persona distinta, y obviamente quizás por eso no argumentaron la cosa juzgada, porque la cosa juzgada exige 3 tipos de identidades: la identidad de los sujetos, la identidad del objeto y la identidad de la causa de pedir. Con una de estas identidades que falte, ya no se puede dar la cosa juzgada. Tienen que ser las mismas partes en el primer juicio las que pretendan intervenir en el segundo, o sus sucesores. Es decir, si antes era Juan, pero Juan murió y en lugar de él quedó su heredero Pedro, pues Pedro es el mismo Juan para efectos procesales, pero tienen que ser los mismos. O el mismo objeto, el mismo bien sobre el cual recae la pretensión, o la misma causa de pedir. Entonces, en este caso, obviamente, quizás no se dieron estas coincidencias, estas identidades, y por eso no se alegó, pero sí se mencionó en la contestación que ya se había hecho un intento por reducirle el terreno al demandado, y que los testigos y el perito habían determinado que no había tal remoción
que lo que tenía en el terreno correspondía con las escrituras, etcétera. O sea, no había discrepancia alguna. Y con relación a la nulidad, en la contestación se dijo o se aclaró que la nulidad parcial se declaró porque el notario no constató que haya citado a los colindantes para la inspección, por lo que la nulidad fue declarada únicamente por ese requisito de forma, ya que el notario, por un error involuntario, no consignó en la resolución final que hubiera citado a los colindantes para la inspección que el notario tiene que hacer dentro de las diligencias cuando es él el que las autoriza. Entonces, en este caso, la nulidad efectivamente se decretó, pero no porque hubiera habido remoción de linderos, usurpación, aprovechamiento, sino por un error legal cometido por el notario, que a lo mejor, y fíjense qué interesante, a lo mejor en el campo sí citó a los colindantes, pero como no lo consignó en el instrumento, es como que no lo hubiera hecho. Para efectos legales, es como que no lo hubiera hecho. Y fíjense cómo son las cosas. A contrario censo, si no los citó a los colindantes en el campo, pero lo consignó en el instrumento, pues se va a presumir que sí lo hizo, aunque no lo hubiera hecho. En ese caso habría que probar en proceso con las garantías de defensa y de audiencia que no lo hizo y que por ende consignó una falsedad en el instrumento, cosa obviamente muy relevante y muy grave si fuera o si se comprobara que así fue, porque un notario no puede dar fe de cosas que no han sucedido. Y si él no citó a los colindantes, pero lo hace como que sí lo hizo, y después no logra sostener esa declaración, esa aseveración, podría tener serios problemas de orden legal, incluyendo falsedad material o ideológica. Entonces es como una de las advertencias o cuidados que debemos tener si es que nos animamos al ejercicio del notariado. Debemos ser veraces, íntegros, honestos, a toda prueba, y no consignar en los instrumentos notariales lo que no nos han dicho o lo que no hemos personalmente realizado o comprobado. No se vale mentir. Eso puede traer consecuencias nefastas para el notario. Entonces, en el caso concreto, pues dicen que es porque él por un error no constató que haya citado y que por eso fue que se declaró la nulidad, y que no se refiere a problemas de medidas, extensión superficial, usurpación ni posesión que su representado ha ejercido por casi 30 años. Ojo, para ganar por prescripción adquisitiva extraordinaria se necesitan 30 años o más de posesión. Pero para titular supletoriamente con 10 años bastan, tratándose por supuesto de inmuebles. Entonces hay una gran diferencia también en la titulación supletoria y en la prescripción adquisitiva, que la posesión en la prescripción adquisitiva extraordinaria porque tenemos antecedente registrado, hay un dueño según registro a quien tenemos que demandar, en ese caso son 30 años de posesión o más, no menos. Pero en el caso de una titulación supletoria, bastan 10 años de posesión para que se pueda declarar la titulación supletoria al lugar. Así que contestaron la demanda en sentido negativo y se pidió que se absuelva al demandado de los hechos que se le atribuyeron en la demanda, que se le absuelva, es decir, que no se le condene, que no se estime la pretensión. Lamentablemente, sin mayor explicación en esta parte de las razones, del fundamento, de los motivos, lo que hizo el tribunal en la audiencia preparatoria es que declaró la improponibilidad de la demanda de deslinde necesario
y reivindicatorio de dominio. En esta parte, repito, no tenemos mayor explicación del por qué, pero más adelante en la Cámara sí hace referencia a los motivos que tuvo la ACUA, es decir, la de primera instancia, para declarar la improponibilidad. Entonces, obviamente, la improponibilidad es un auto definitivo que le pone fin al proceso y hace imposible su continuación. Es decir, la improponibilidad es un auto que le dice hasta aquí llegó, ya no puedes continuar, y causa un agravio cuando obviamente se estima que no es improponible la demanda y que esa declaración resultó injusta, ilegal hasta cierto punto, discrecional o arbitraria, o en todo caso no motivada o no coincidente con los motivos reales de improponibilidad que da el Código, en los artículos 127 y 277. Por cierto, como este es un tema muy recurrente, pero exageradamente recurrente, hablo del tema de la improponibilidad, y como ustedes van a simular audiencias preparatorias dentro de las cuales es procesalmente válido declarar la improponibilidad, e incluso se puede solicitar en la audiencia misma su declaración, en la audiencia misma de manera oral, o se puede solicitar por escrito días antes de la audiencia preparatoria y resolverse en la audiencia preparatoria. Cuando la improponibilidad sobrevenida se solicita por escrito. Repito, usted cuando litigue, cuando sea abogado, representando, no importa a cualquiera de las dos partes, se va a encontrar con el tema de la improponibilidad. Obviamente necesita conocer este tema para poderla plantear, en el caso de que al juez se le vaya y no la descubra in limine. Entonces usted la puede plantear por escrito o verbalmente en la audiencia preparatoria, o incluso más adelante, pues porque como les dije, se puede en cualquier tiempo. Pero necesita conocer las causales de improponibilidad. Y desde la otra óptica, ya como la parte contraria, también necesita conocer de la improponibilidad para poder, digamos, defender su no existencia, ¿no? Es decir, si la parte contraria le dice al juez, señor juez, la demanda que presentó esta licenciada que es usted o este licenciado que es usted es improponible, entonces usted igual tiene que defender la proponibilidad de su demanda, ¿no? Y para ello necesita conocer sobre eso. Luego de que se presentó el recurso, realizado el examen de admisibilidad, porque la Cámara tiene que decidir si lo admite o no. Aquí dice que se admitió el recurso y se señaló lugar, día y hora para celebrar audiencia de apelación según los artículos 513 y 514. Miren, voy a hacer un pequeño paréntesis para comentarles que tenemos algunas cámaras que no están haciendo esta audiencia, con un argumento que a mi juicio resulta insostenible. Y ese argumento es que no se ha ofrecido prueba para la segunda instancia y que la audiencia hay que realizarla, según este criterio, solo cuando se desea practicar prueba en segunda instancia. Pero que si no hay prueba que practicar en esa sede, entonces, ¿para qué hacer la audiencia? Y en lugar de la audiencia, lo que he visto que hacen es que le dan 5 días a la parte apelada, a la parte que no presentó el escrito de apelación, para que por escrito manifieste sus argumentos, como quien dice, adhiriéndose a la apelación o oponiéndose a la apelación, que lo haga por escrito. Esta es una forma de proceder que yo no comparto, que no estoy de acuerdo, porque se aparta, pero de una manera muy clara,
de lo dispuesto en estos artículos que esta Cámara está mencionando, los artículos 513 y 514, que literalmente obligan a la Cámara a hacer esa audiencia. Literalmente, es una exigencia procesal, es una formalidad establecida. Hay que hacer audiencia y escuchar en forma verbal al apelado primero y al apelante después, y luego, pues si no hay prueba, pues ya finalizar la audiencia, pero hay que hacerla, parte del principio de oralidad y de esa forma que se ha diseñado el debido proceso en nuestro país. Pero decir, no vamos a hacer audiencia oral y dime por escrito lo que me tengas que decir, a mi juicio es retroceder. Retroceder a la escrituralidad, al secretismo, a la falta de publicidad. Ejemplo, las partes, y hablo de los interesados, aquellos a quienes representamos como abogados, tienen derecho a asistir a esa audiencia y a escuchar lo que en ella se diga por todas las partes y hasta por los magistrados. Tienen derecho a estar allí. Es un derecho constitucionalmente protegido. Pero como no hay audiencia y son los abogados los que por escrito contestan, creo que se les veda de manera injustificada esa oportunidad, ese derecho de ser, ¿por qué no? Jueces de los jueces. Y es que esa es la idea de la publicidad, que la ciudadanía, que el público se dé cuenta. Es que el secretismo no es bueno. Quien guarda o cubre algo y no lo transparenta, hay algo malo allí. O sea, no nos engañemos. O sea, si yo no rindo cuentas, si yo oculto información, si yo reservo, es porque estoy actuando, porque no quiero que vean lo que estoy haciendo. Bueno, dejo ya el paréntesis. En la audiencia, de la cual se da fecha y hora, a la cual compareció el abogado apelante y también compareció la apelada, ahí se dieron, digamos, lo que se hace en la audiencia, y quizás vamos a saltarnos esa parte y nos vamos a ir a los argumentos de... Miren, la razón de ser de esta inclusión de lo que se dijo en la audiencia es porque vale la pena comparar lo que se dijo en la audiencia con lo que finalmente se resolvió y determinar si podemos encontrar algunos puntos de contacto. Por ejemplo, a mí me dio la impresión cuando leí esta resolución que como que la Cámara se apartó un poquito de lo que se había argumentado por parte del apelante. Es decir, como que lo que el apelante dijo era una cosa, pero que lo que al final se resolvió estaba basado en otra cosa no alegada. Y allí yo creo que puede haber un tema vinculado con la congruencia. Miren, como estamos aprendiendo, ¿no? Y esa es la idea de estas sesiones, aparte de lo que ustedes leen, que puedan aprender. Ya les dije que hay que trabajar el tema de la improponibilidad, hay que trabajar el tema de lo que se debe hacer en una audiencia preparatoria, no quedarnos de brazos cruzados si vemos que hay algo que se está haciendo y que no es lo legalmente establecido, que tratemos de impedir aquellas conductas que no sean muy propias y que puedan resultarnos perjudiciales. Se los expliqué en la sesión de la mañana también. Y obviamente necesitamos también manejar, digamos, el tema de la congruencia, porque la congruencia es un punto pero vital. Hay sentencias que pueden ser, dentro de este tema o estudio de la congruencia, hay resoluciones o sentencias, no importa si son interlocutorias o definitivas, es decir, no importa si se dan para resolver incidentes dentro del proceso o la sentencia que resuelve el objeto o el fondo del asunto, no importa,
pero hay decisiones que podrían, fíjense bien, dar menos de lo pedido, o, en su caso, menos de lo resistido, o más de lo pedido, o más de lo resistido, o cosa distinta de la que se ha pedido. Entonces, si nosotros resultamos agraviados por una decisión judicial, perfectamente podemos utilizar el tema de la congruencia para poder analizar si efectivamente lo que se está concediendo en la resolución equivale a lo que se pidió, a lo que se resistió en las alegaciones. De tal suerte que si encontráramos un alejamiento, una incongruencia, una discrepancia que justifique un recurso a un nivel superior, pues habría que intentarlo. Es decir, habría que hacerlo. Entonces yo sigo pensando que en esta resolución en particular sí podría analizarse el tema de la congruencia para poder determinar si efectivamente lo que se concedió al final de cuentas equivale o es concordante con lo que se alegó en el recurso. Claro, la otra, digamos, dificultad que tenemos como lectores externos de lo acontecido en estos procesos, en estos casos, es que no tenemos todo el material. Es decir, por ejemplo, no tenemos toda la sentencia de primera instancia, por ejemplo. Tampoco tenemos el escrito de apelación en su integridad, ¿verdad? Simplemente tenemos lo que se reprodujo o lo que se dijo en la audiencia de apelación, pero no está reproducido totalmente el recurso de apelación tal como se presentó. Entonces eso nos impide conocer tal vez a profundidad o los detalles, digámoslo así, que pueden justificar la decisión. Sin embargo, yo se los digo porque sigue siendo válido, pues, si analizado el escrito donde consta el recurso de apelación, comparado con lo que se dijo en la audiencia de apelación y cotejado con lo que se resolvió, hay incongruencia, entonces perfectamente tenemos de dónde agarrarnos. Miren, ya que mencioné esta frase, de dónde agarrarnos, es una habilidad que usted necesita desarrollar como abogado. O sea, la habilidad de ver más allá de lo evidente, de leer lo que otros no han leído, de interpretar de una manera que otros no han interpretado. A veces puede hasta resultar hasta jocosa, ¿por qué no decirlo? Hoy mismo, como a mí me caen de vez en cuando chistes, porque siempre es bueno leer un chiste al día, pues el chiste del día que me cayó ahora tiene que ver con el lenguaje, con la manera en que podemos interpretar bien o interpretar mal lo que se nos quiere decir. Y el chiste era de que hablando dos amigos, le pregunta uno al otro, mira, le dice, ¿y qué vas a hacer para las vacaciones este año? Pues mira, le dijo que este año tengo ganas de ir a Moscú, le dijo, como el año pasado. Le dijo. Y entonces el amigo se queda muy sorprendido, ¿no? ¿Fuiste a Moscú el año pasado? Le dice. Y entonces el amigo le responde, no, el año pasado también tenía ganas. Es decir, la expresión es ambivalente, ¿no? Porque si yo digo, tengo ganas de ir a Moscú como el año pasado, obviamente podría pensarse que el año pasado fui a Moscú y que este año también tengo ganas de ir, pero porque fui. Pero la verdad es de que no. Es decir, no es que haya ido, sino que también tenía ganas. Entonces, usted necesita esa habilidad que puede convertirse en un valor agregado a su desempeño como profesional de poder leer más allá y de poder, ¿por qué no decirlo?, tratar de interpretar de manera diferente, pues, y a lo mejor si las estrategias de argumentación que usted emplee son eficaces y lo suficientemente persuasivos sin caer en el sofisma, ojo,
sin caer en el sofisma, pues quien quita, usted va a hacer un buen desempeño y podría lograr que la sentencia que originalmente estaba pensada para un sentido desfavorable a usted, pues el tribunal le pueda cambiar y darle la razón y pronunciar una sentencia que le favorezca. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Aquí se menciona, por ejemplo, vamos a ver, vamos a irnos a lo que dice de una vez la Cámara. La Cámara, como quien dice, para enfatizar el hecho de que siempre hay que hacer audiencia aunque no se proponga prueba, esta Cámara dijo, en el presente caso ninguna de las partes aportó prueba en segunda instancia y aún así hicimos la audiencia. Es lo que le está queriendo decir a las otras cámaras que han optado por no hacerla. Es decir, esta Cámara hace audiencias cumpliendo los artículos 513 y 514, pero hay cámaras, ya les dije, que no lo hacen. Bien, fundamentos de derecho, y por aquí viene lo sustancioso de esta resolución y lo que nos interesa comentar. Dice, el recurso fue interpuesto por fulano en contra de la improponibilidad de la demanda pronunciada en el proceso ya mencionado. El motivo es, digamos, la infracción de lo dispuesto en el artículo 510, ya que se aplicó erróneamente los artículos 1699 y 1700 del Código Civil y se no observó lo dispuesto en el artículo 22 de la ley relativa a las tarifas y otras disposiciones, habida cuenta de que declaró improponible debido a que, y aquí está la razón por la cual la jueza declaró la improponibilidad. Dice, valoró el contenido material de la prueba, concluyendo que la cesión de derecho hereditario solo puede realizarse antes de la declaratoria de herederos y en este caso los herederos efectuaron la cesión de derecho con posterioridad a su respectiva declaratoria como tales, la cual a su vez tuvo que haberse inscrito en el registro correspondiente. Entonces aquí tenemos que para la jueza de primera instancia, la razón por la cual declaró improponible la demanda es que ella vio y valoró que una escritura pública de cesión de derechos hereditarios se había hecho con posterioridad a la declaratoria de herederos y que la cesión de derechos solo puede hacerse antes de que se declare herederos a los cedentes, no después, y que tampoco se había inscrito en el registro correspondiente esa cesión. Entonces aquí tenemos, digamos, una cuestión que a mi juicio es de derecho la resolución. Una vez planteados los hechos, de lo que se trata es de aplicar el derecho al caso, y como esto se prueba documentalmente, porque tenemos una declaratoria y tenemos una cesión y tenemos instrumentos que no tienen constancia de estar registrados, y eso es prueba documental, entonces la cuestión prácticamente es un asunto de mero derecho que se resuelve aplicando la ley al caso concreto en tanto se subsuma en ella. Aquí la pregunta que queda en el aire es, ¿hay razón en ese criterio o no la hay? ¿Puede un, abro comillas, heredero que ya fue declarado como tal hacer una cesión de su derecho hereditario o no puede, ya que únicamente lo puede hacer antes de ser declarado heredero? Y el otro punto,
para que esta cesión valga, tiene que registrarse en el registro correspondiente de la propiedad. Otra vez, estas preguntas, obviamente, y aquí es lo interesante, obviamente no corresponden al estudio del derecho procesal, porque son derecho sustantivo, derecho civil, derecho hereditario, derecho contractual. Pertenecen, pues, por qué no decirlo, a otra asignatura, y de allí la necesidad de la interdisciplinariedad. Es decir, el conocimiento no lo podemos ver como islas, como fragmentos, como información dispersa, disgregada. No, el conocimiento es un todo. Es decir, usted necesita conocer de todo. Constitución, familia, laboral. Porque de repente, repito, se va a topar con casos como este, en donde si a usted le plantean esa argumentación, siendo usted el demandante y utilizando como documentos esta cesión y la declaratoria, y no aparecen inscritas, y la cesión es posterior a la declaratoria, en cuanto ya eran herederos declarados cuando hicieron la cesión, y usted no sabe defender su postura porque no conoce el derecho sustantivo. Ah, no, pero la manera de proceder es así, se la sabe de pe a pa. Entonces tampoco está usted completo, no es integral su formación. Y otra vez nos encontramos ahí, obviamente, ante una debilidad o una deficiencia. Dice el apelante que por esa razón de que la declaratoria no se inscribió y que la cesión se hizo después de la declaratoria, la jueza concluyó que su poder dante carece de legitimación activa y en consecuencia declaró la improponibilidad. Vean, no hay ninguna duda que la falta de legitimación activa es causal de improponibilidad, pero en tanto esa falta sea real, es decir, que no quepa ninguna duda de la falta de legitimación para poder intervenir en un proceso. Ahora, si estamos aprendiendo ahorita que la falta de legitimación activa, o sea, no estar legitimado activamente para ser demandante, es causal de improponibilidad, resulta obvio, jóvenes aún, que necesitamos conocer ese tema también, de la legitimación, para asegurarnos de que nuestro representado está legitimado activamente para ser demandante y con eso en mente no fallar, o para poder analizar como demandados si el demandante lo está. Porque si resultara que no lo está, obviamente perfectamente podemos utilizar en la audiencia preparatoria o antes de ella, si fuera posible, como causal de improponibilidad la falta de legitimación activa. Y de allí la importancia, obviamente, de este tipo de análisis que estamos haciendo. Por eso, el apelante peticionó que se revoque la resolución de improponibilidad y se ordene a la jueza que continúe con la tramitación del proceso. Bien, de ahí comienza la Cámara a resolver. Dice, según el 515, esta Cámara se pronunciará exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados, norma que establece el clásico principio de que en apelación se decide tanto como se haya apelado. Tantum appellatum quantum devolutum. Como quien dice, yo voy a resolver en la medida que tú hayas impugnado. Te voy a resolver lo que tú me has planteado en tu recurso, no nada diferente.
Eso deriva del principio dispositivo, y más en concreto del principio de congruencia, que impide al órgano de segunda instancia extender su conocimiento a aquellas cuestiones de primera instancia que las partes no hayan impugnado y que por esa causa deben entenderse firmes y consentidas. Otra vez, echémonos a la bolsa ese principio tan valioso. Necesitamos hacer un análisis muy exhaustivo de las resoluciones que nos perjudiquen y tomar en cuenta todos los posibles defectos o vicios que puedan contenerse en ella. Y al plantear, al plantear un recurso, incluir todas las causales, razones, motivos que tengamos a bien. Porque si no incluimos alguna causal, alguna razón, algún motivo, alguna finalidad, qué sé yo, como le querramos llamar, es como que estuviéramos de acuerdo. Y aunque exista un defecto allí, y aunque la cámara lo detecte, que sería lo más triste, aunque la cámara lo llegara a detectar, a menos que envuelva nulidad, ojo, a menos que envuelva nulidad por violación de derechos y garantías constitucionales, en cuyo caso la Cámara estaría obligada a pronunciar la nulidad, aunque no se le hubiera pedido. Pero si no es por eso, si no es nulidad lo que procede, entonces nos vamos a ir mal, porque la Cámara de su propia iniciativa no va a resolver sobre asuntos o puntos que no se hayan incluido en la alegación. Asimismo, según el principio de oralidad, imagínense qué interesante, se tendrá en consideración los argumentos vertidos en forma oral. Por eso se hace la audiencia, para tomar en cuenta también lo que se ha dicho en esa audiencia. Dice que es necesario señalar el íter lógico de esta decisión y los fundamentos del recurso guardan relación con aspectos procesales. Y por eso, y aquí viene un desarrollo que, como yo les decía hoy temprano, un desarrollo didáctico, académico incluso, teórico, doctrinario, muy pero muy interesante. Esbozar brevemente nociones en cuanto al derecho a la protección jurisdiccional. Hacer alusión a la figura de la improponibilidad. Referirse a los momentos del procedimiento probatorio. Efectuar acotaciones respecto al proceso declarativo común. Aludir a la audiencia preparatoria y especialmente a su estructura y funciones. Esto último nos interesa. La audiencia preparatoria, su estructura y sus funciones. Y después de ese análisis, verificar si concurre o no la infracción alegada en el recurso. Y luego comienza, en el punto número 5 de su decisión, a referirse al derecho de protección jurisdiccional y cita incluso algunas decisiones de Sala de lo Constitucional y concluye de que el derecho a la tutela jurisdiccional todos lo tenemos, pero no garantiza en ningún caso un resultado concreto. O sea, el derecho a la tutela jurisdiccional, repito, si bien es cierto, no garantiza un resultado concreto, pero sí garantiza que la actividad jurisdiccional tenga un resultado jurídicamente fundado. Y esto lo dicen citando a Cabañas García en el Código Procesal comentado. Luego menciona que esa tutela tiene 3 etapas: acceso a los tribunales,
tramitación del procedimiento en todas sus fases y dictado de una decisión de fondo, cuya consecución depende del cumplimiento de los requisitos establecidos. Ahora bien, atendiendo a esa vinculación que hay entre el derecho de acceso a la justicia y la declaratoria de improponibilidad, porque prácticamente la declaratoria de improponibilidad equivale a negar, por lo menos prima facie, equivale a decirle, no, mira, en este caso concreto no tienes acceso, o mejor dicho, la tutela jurisdiccional se traduce en decirte que lo que quieres no se puede plantear. Entonces, ya te estoy resolviendo, pero lo que te estoy resolviendo es que es improponible, que no se puede plantear. Pero resulta obvio que eso no se escribe en piedra, ni resulta ser santa palabra, y perfectamente puede ser cuestionado. Entonces dice de que por tener relación el derecho de acceso a la justicia y la improponibilidad, o cualquier forma de rechazo de una demanda o de un recurso, es necesario esbozar acotaciones respecto a la improponibilidad, y aquí nos viene a hacer un desarrollo muy puntual, muy directo de la improponibilidad, y es importante otra vez que nosotros nos familiaricemos con este tema. Lo vamos a pasar de momento por alto, por cuestión de tiempo, y porque tampoco es el objeto de esta discusión. Sin embargo, vamos a tomar esto. La improponibilidad se refiere a todo proceso que no puede aperturarse o en su caso continuarse, si ya se hubiera aperturado, por motivos procesales que por su naturaleza son insubsanables. La pretensión no resulta susceptible de ser propuesta. No procede proveer a ella judicialmente mediante la incoación de un proceso. O sea, la improponibilidad lo que le está diciendo es que es una consecuencia o un resultado demasiado serio, demasiado relevante, demasiado importante como para ser tratado a la ligera, por decir algo. Es decir, debemos estar en presencia de una pretensión que literalmente no se puede proponer, ni hoy, ni mañana, ni aquí, ni allá. O sea, es improponible, pues. Entonces, digamos, el juicio o examen de la demanda en cuanto a su admisibilidad o no, y por ende la posibilidad de declararla improponible, no se trata de un mero examen de requisitos de procesabilidad formal, sino de una decisión final que recae sobre la sustanciación de la pretensión accionada y que determina si concurren las condiciones para ser admitida, si cumple con los presupuestos que le sirvan de base para un futuro pronunciamiento judicial que la estime o la desestime. Por ello, la improponibilidad, además de ser un despacho saneador, es una manifestación contralora de la actividad jurisdiccional que ayuda a estructurar un sistema que imparta justicia, en el que las disputas sean ventiladas con estricto apego a las leyes, para no sacrificar de manera innecesaria intereses patrimoniales, temporales o personales, porque esta institución faculta al juez para evitar litigios erróneos que retardarán y entorpecerán la pronta expedición de justicia. Eso lo toma la Cámara de Resoluciones de Sala. La improponibilidad es, pues, una manera de evitar un dispendio inútil de la actividad jurisdiccional. Cuando se hace in limine litis, se ha diseñado para no prorrogar el trámite de un proceso que fatalmente devendrá en una sentencia inhibitoria o desestimatoria por evidentes vicios insubsanables que no admiten corrección.
Ahora, es importante decir, como viene a continuación, que esta declaratoria de improponibilidad no viola en sí misma el derecho de acción, ni representa un obstáculo al acceso a la justicia y al debido proceso, siempre y cuando esté debida y correcta y en realidad fundamentada. En ese sentido dice, o mejor dicho, en ese estado la Sala Constitucional ha dicho, bueno, eso repito, lo vamos a dejar. En consecuencia dice, hay que analizar los argumentos esgrimidos por la ACUA para ver si se justifica o no la declaratoria de improponibilidad, y hay que aludir a los momentos o etapas del procedimiento probatorio. Y aquí viene lo que ya les expliqué yo hoy por la mañana. La proposición es el primer momento, la admisión o rechazo es el segundo, la práctica o producción es el tercero, y la valoración es el cuarto y último momento de este procedimiento probatorio que se da al interior de un proceso debido, un proceso que cumpla con la verdadera normativa. La proposición, y aquí la Cámara explica en qué consiste cada uno de esos momentos, la proposición implica ofrecer, conforme a los cauces procesales legalmente establecidos, la prueba tendiente a lograr la acreditación de los hechos constitutivos y que fundamentan la pretensión del actor, o, en su caso, los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes que sostienen, a su vez, la pretensión de la parte demandada, es decir, la defensa, la contradicción, ¿cómo se le conoce? La respuesta que da el demandado cuando argumenta que los hechos constitutivos de la pretensión no son tales, ya que existen hechos impeditivos, extintivos o excluyentes que se oponen a ellos. Además, probar, si fuera necesario, la costumbre y el derecho extranjero. Según Montero Aroca, que es otro procesalista muy famoso, esta etapa de proposición es un acto de parte, por el que se precisa qué medios de prueba se desean practicar en el proceso. Deberá expresarse con separación cada uno de los medios de prueba y cómo debe practicarse, lo cual tiene relación con el principio de aportación. Y en ese sentido se cita el artículo 317 y el artículo 310 que regulan y que están ubicados en los artículos de la audiencia preparatoria y que obviamente nos interesa también conocer porque en las simulaciones que hagamos allí va a tener que ofertarse, proponerse la prueba y necesitamos aprender la manera correcta, adecuada, legal de hacerlo para no caer en una inadmisibilidad de un medio probatorio relevante y útil y esencial, determinante de nuestro caso, pero que por negligencia, por no estar atentos, por no tomar nota, por no estudiar, no lo hayamos propuesto en su forma integral. Dice aquí en el artículo 317 y en el 310 que se deberá singularizar el medio y especificar su contenido y finalidad. Esos son como requisitos formales para la aportación de la prueba. Y en caso de la prueba documental, también aprendemos que esa tiene que adjuntarse junto con las alegaciones iniciales. Pero si no obra, si no lo tenemos con nosotros el documento, describir su contenido e indicar con precisión el lugar en que se encuentra y solicitar medidas para su incorporación. De repente podemos tener documentos que no
que forman parte de nuestro elenco probatorio, pero que no los tenemos nosotros. Es decir, los necesitamos, pero no los tenemos. Podría ser incluso que quien los tenga sea un tercero o el demandado mismo. Entonces, en ese caso, pues lo que necesitamos hacer en los escritos de alegación, ya sea como demandante o como demandado, no importa, es describir el contenido de este medio probatorio, precisar dónde se encuentra, quién lo tiene, y solicitar las medidas que resulten pertinentes para hacer llegar ese documento al proceso. Incluso allanamiento, si fuera necesario, o una prevención bajo el apercibimiento de incurrir una multa para aquel que lo tenga y que lo tenga que presentar. Una multa por día mientras no lo haga. Es decir, las medidas que consideremos apropiadas para que ese medio probatorio sea incorporado al proceso. Ya que si no cumplimos con esto último de presentar el documento junto con el escrito inicial, o no describir su contenido y solicitar su incorporación, entonces precluye la oportunidad procesal para hacerlo y ya después no se nos va a admitir. Miren qué interesante. Ustedes podrían, dentro de la simulación de la audiencia, podrían generar un incidente. Recuerden que hay que crear algunas eventualidades dentro de la simulación para observar la reacción ante esa eventualidad, porque es un criterio de evaluación, está en la rúbrica. Entonces ustedes podrían generar un incidente como que alguien intente la introducción en la audiencia preparatoria de prueba documental, misma que debió haberse aportado en los escritos iniciales, pero que no se hizo. Pero de repente el abogado dice, su señoría, ya que usted me pregunta cuál es la prueba que pretendo, aquí tengo yo una escritura pública que quiero en este momento que se incorpore y que se admita y que en su... Allí, ¿cómo va usted a reaccionar ante eso durante la audiencia preparatoria? Es algo, repito, que se puede perfectamente prever e incluir dentro de la simulación que ustedes estarían preparando. La admisibilidad, que es el segundo de los momentos o etapas del procedimiento probatorio, el primero es la proposición u oferta. Vamos a ver qué otro nombre le dio. La proposición. No, solo proposición, digamos. Proposición u oferta. La admisibilidad o no, es decir, el rechazo de los medios de prueba, es un juicio jurídico que realiza el juzgador en la audiencia preparatoria. Es en sí un acto de juez, por el cual se examina el cumplimiento de los requisitos legales previstos al efecto para determinar luego los medios que se desahogarán. Es una palabra para decir los medios que eventualmente se van a practicar o se van a producir o realizar en el proceso. En otros términos, la admisibilidad o rechazo es el acto del tribunal por el que, previo examen de los requisitos necesarios, determina los medios de prueba que, de entre los propuestos por las partes, deben practicarse en el proceso. En ese sentido, el artículo 317 dispone que el juez evaluará las solicitudes, declarará cuáles pruebas son admitidas y rechazará las que resulten manifiestamente impertinentes o inútiles. La decisión no será recurrible. Aquí tienen ustedes otro elemento importante para la simulación.
incluyan el rechazo de algún o de algunos medios probatorios propuestos. Inclúyanlo en la simulación. Y que el juez, obviamente, motive, razone, argumente el porqué del rechazo. Y luego incluyan un intento para solicitar un recurso contra esa decisión. Digo un intento, porque el artículo 317 dice que no será recurrible. Eso significa que ni siquiera revocatoria admite. Entonces, si de repente un abogado dice, señor juez, acabo de escuchar que usted me está rechazando al testigo fulano de tal y escuché también el por qué me lo está rechazando. Quiero que sepa que yo no estoy de acuerdo con esa decisión, por lo que, de conformidad con el artículo 503 del Código Procesal, le interpongo formalmente recurso de revocatoria en audiencia. Ajá. ¿Cómo va a reaccionar el juez de la causa? Esa reacción está contemplada como uno de los criterios para la simulación de audiencia y sería bastante interesante que usted pudiera incluir esa posibilidad para que veamos allí qué va a hacer el juez o, en su caso, qué va a hacer usted ante lo que el juez diga o haga. Ahí los dejo. De lo anterior, dice, se coligen dos consideraciones. Primero, el derecho de obtener de parte del juzgador o tribunal que sean admitidos todos aquellos medios de prueba que propuestos en tiempo y forma se declaren pertinentes. Medios probatorios que se encaminen a acreditar los hechos que constituyen el objeto del proceso. Hechos jurídicamente relevantes que fundamenten las respectivas pretensiones de las partes. Y que no existe, obviamente, por otra parte, no existe un derecho absoluto para que se admitan todos los medios de prueba posibles o imaginables, pues se encuentra circunscrito a la sola actividad probatoria que resulte pertinente. No existe, pues, derecho a que se admita prueba impertinente, inútil, reiterativa o ilícita. Y aquí se menciona precisamente esos requisitos o presupuestos para que una prueba se pueda admitir. Licitud, pertinencia y utilidad. Todo esto que aparece en esta sentencia, y yo me estoy tomando el tiempo suficiente para que ustedes la conozcan, todo esto les puede servir en el rol de juez para justificar el por qué sí o el por qué no de su decisión de admitir o de rechazar un medio probatorio en particular. Recuerde lo siguiente, la decisión que usted tome va a resultar perjudicial para una de las partes y beneficiosa para la otra, ya sea que admita o que rechace. Yo, por vía de ejemplo, como contraparte suya, de usted, yo quisiera que no le admitieran ningún medio probatorio, ninguno. Lógico, ¿no? O sea, ¿cómo voy yo a querer que le admitan a usted los medios con los cuales va a probar su caso? Yo no quiero. Para mí, que la decisión del juez debe ser de rechazo para todos y cada uno de los medios probatorios. Todos y cada uno. Yo tuve un caso donde en una audiencia preparatoria le objeté todos, literalmente todos, los elementos probatorios que había propuesto una abogada totalmente inexperta, pero totalmente inexperta.
todos. Y la jueza de primera instancia me dio la razón, a tal grado que no hubo necesidad de audiencia probatoria, porque como yo era la parte demandada, y resolvió, en base al artículo que dice de que cuando no hay prueba que practicar no tienen por qué hacerla, resolvió. Entonces, esta colega presentó un recurso de apelación y la Cámara, ay, tan buena gente que son los magistrados, con unas argumentaciones totalmente alejadas del derecho e inclinadas más bien al derecho natural o al derecho divino. Risa me da, me van a disculpar. Me da risa porque yo creo en Dios, pero esos tribunales no son divinos, son tribunales humanos, basados en las leyes preestablecidas, principio de legalidad. Y entonces hay un, ¿por qué no decirlo? Hay una lucha, ¿no? Una contienda. Hablamos de igualdad de armas, recuerdan, igualdad de armas, porque precisamente es un litigio, es una contienda, y hay reglas, reglas del juego. ¿Y yo qué culpa tengo yo que un abogado no sepa cómo aportar, cómo, ¿cuál es la palabra? Aportar, es decir, cómo ofrecer, cómo proponer medios probatorios? Es mi culpa. ¿Creen ustedes que es mi culpa que un abogado no sepa interrogar testigos? Simplemente no sabe. Todas las preguntas que formula, no es el caso, eso es otro, pero todas las preguntas que formula son objetables y a cada pregunta objeción al lugar, objeción al lugar, objeción al lugar, objeción al lugar. ¿Tiene preguntas? No, no más preguntas y no le pregunta nada al testigo. ¿Creen ustedes que es mi culpa? Ahora bien, no, pobrecita la abogada, pobrecito el abogado, la voy a dejar que pregunte. Aunque las preguntas sean sugestivas, aunque sean preguntas capciosas, aunque sean preguntas impertinentes, aunque sean preguntas que no ha, digamos, sentado las bases para poderlas hacer, aunque sean preguntas repetitivas, aunque sean preguntas absurdas. Es decir, no, pobrecita, la voy a dejar que pregunte todo lo que quiera. No, le estaría fallando yo a mi cliente. Literalmente le estaría fallando. Estaría coadyuvando con el adversario. Eso hasta puede verse como patrocinio infiel. No se puede. Entonces, pero la Cámara, no, que tenemos que ver, procurar encontrar la verdad real de lo que sucedió. No solo revocó la sentencia, sino que lo mandó a otro juzgado. Increíble. Y como no era una decisión que le pusiera fin al proceso, no admitía casación, pues porque la casación es cuando ya no se puede continuar, pero como ese era de que continuara el proceso, pues no se pudo más. Me dieron en la nuca en casación también. Me dijeron, mire, la casación, bueno, lo admitieron. Pero después salieron con que la resolución que yo estaba queriendo que se casara no le ponía fin al proceso, sino que al contrario ordenaba su continuación, porque efectivamente lo que la Cámara dijo fue revócase la decisión del juez y ordénase que pase a otro juzgado y que ese otro juzgado continúe con el proceso. Eso no es casable, me dijeron, y tienen razón, no es casable, pero ni modo. Moraleja, aprenda cómo proponer la prueba, el momento oportuno en que tiene que hacerlo, lo que tiene que decir, cómo decirlo, cómo argumentar en favor de su propuesta probatoria. Y por otro lado, el aspecto contrario, cómo asegurarse que a la parte contraria no le admitan nada. Aunque después la Cámara, en un acto de misericordia, le diga, no, hombre, no seas así, siempre lo vas a ganar, hombre, dale al proceso. Bueno, pero fíjense que
Bueno, sigue hablando siempre de estos aspectos, de la proposición, la admisión, la producción, que es cuando la prueba admitida sea efectivamente practicada, de forma que la admisión no quede reducida a ser solamente retórica. Y la ejecución tiene que llevarse a cabo dentro del marco de las condiciones de modo, tiempo y lugar establecidos por la regulación procesal para cada caso. Y aquí citan, y aquí es donde me cabe la duda, ¿será que en el escrito de apelación el abogado recurrente citó estas disposiciones y argumentó que habían sido infringidas? Pues quisiera pensar que quizás sí, porque si no, entonces la Cámara se apartó de aquello del tantum appellatum tantum devolutum, se apartó del principio de congruencia. Si el abogado no se refirió precisamente a este asunto. Y es que miren, la Cámara, al final de cuentas, no se pronuncia en cuanto a si la jueza, recuerdan, si la jueza tenía razón o no en cuanto a que la cesión de derechos hereditarios no se puede hacer después de haberse aceptado la herencia. Ni tampoco se pronunció en cuanto a que si se necesita que esa cesión, para que surta efectos frente a terceros, se inscriba en el registro en base al artículo 22 de esa ley no sé qué del registro. La Cámara no se pronuncia en cuanto a eso, sino que viene al final de cuentas y dice que de esos 4 momentos de la actividad probatoria, 2 de ellos pertenecen a la audiencia preparatoria: la proposición y la admisión o rechazo. Y que los otros 2 no pertenecen a la audiencia preparatoria: la producción y la valoración. Viene la Cámara y de una manera que para mí resulta un tanto extraña, por 2 razones. La primera, si en realidad hubo congruencia, si en realidad se pidió en el recurso de apelación que se pronunciaran de esa manera que lo hicieron al final de cuentas. Porque a mí no me parece, de lo que leí, no me parece que lo que resolvieron fue lo que se pidió. Pero otra vez, quizás estoy juzgando mal por no tener todo el acceso a lo que se actuó. A lo mejor sí, en el escrito de apelación. Y en la audiencia no se mencionó porque tampoco la apelada hizo referencia a ese tema. Cosa rara, porque si era algo tan fundamental, ¿cómo se iba a quedar callada la apelada en cuanto a ese tema en particular de estos momentos procesales? Porque, vuelvo al punto, la Cámara, al final de cuentas, lo que dijo fue que la jueza había cometido una infracción al debido proceso, específicamente a estos 2 artículos, 402 y 403, porque valoró prueba que no había sido, como que dice, producida. No sé si me explico. Es decir, estamos en una audiencia preparatoria, su señoría, señora jueza. En este momento, por favorcito, usted puede simplemente pronunciarse si admite o si rechaza la prueba que le estamos proponiendo. Pero cuidadito con valorarla. Cuidadito con valorarla. No la puede valorar porque todavía no se ha producido. Y no se ha producido porque este no es el momento para hacerlo. Hay que producirla en la audiencia probatoria y esa no es todavía. Entonces, si usted va a resolver con base a estos elementos probatorios, está bien, hágalo, pero no todavía. Eso es lo que la Cámara le dijo
al final de cuentas a la jueza. Bien, jóvenes, aún habiendo concluido este monólogo, el monólogo, habiendo concluido digamos, esta pequeña o quizás grande explicación, vamos a dar por concluida la sesión y vamos a detener la grabación y vamos a tomar asistencia. ¿De acuerdo?